¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bienvenido a Desiguales. Hola, Mariano. ¿Le gustaría ser Cristiano Ratazzi? Primera pregunta que tengo. No, la verdad que no. La verdad que no. Tener su CBU por ahí sí, ¿no? Tener algunas cosas puede... Si alguien Tampoco, sabe no. de empresas del Estado que tuvieron que ser remontadas fue Mariano Recalde, ¿no? Y fue mencionado también el caso de Aerolíneas en su Sí, momento. ahora se está sincerando Macri, ¿no? Con su idea de siempre de que hay que privatizar todo, incluida Aerolíneas Argentinas. Así es. Son dos modelos de país, los que creen que el mercado resuelve todo y que hay que privatizar y dejar librado a las leyes de la oferta y la demanda, y los que creemos que hay que intervenir, que el Estado tiene que estar presente para llegar a aquellos lugares donde no llega el mercado, fundamentalmente en materia de transporte aerocomercial es clarísimo, clarísimo. Cuando Aerolíneas era privada, la mitad de las provincias no tenían vuelos, porque no convenía, porque no era rentable, porque no generaba ganancias. Con la recuperación del Estado en el año 2009 fue creciendo Aerolíneas, hoy llega a todas las provincias, a todas las capitales del país, las conecta con la capital federal, vuelos entre provincias, la verdad que es otra realidad. ¿Por qué cree que no la privatizó, como dice ahora que quiere hacer cuando fue gobierno? Pues tenía otro plan, que era privatizar el mercado aerocomercial. Lo que hizo a partir del año 2017, y por eso se va Isela Constantini, es empezar a vaciar Aerolíneas y ocupar el mercado con empresas privadas. O sea, privatizar de otra manera. Y la verdad que iban en esa dirección. Aerolíneas la dejaron destruida, vaciada, sin haber invertido un peso en mantenimiento de los aviones. La verdad que costó Cerraron mucho. muchas rutas, digo, perdieron, Cerraron mejor dicho, rutas, perdieron. Se perdió mercado. Todo esto en los últimos 3 años del gobierno de Macri. El primer año como que continuaba el envión, Isela Constantini tenía la intención de seguir por ese lado y cuando vio cuál era la política aerocomercial renunció. Consejero de la magistratura, ¿cómo estás viendo la escena? Bueno, en definitiva la política parece que se va a terminar de definir en la justicia otra vez, o en el Poder Judicial. Lamentablemente. Lo que vemos es que estábamos discutiendo en el Consejo de la Magistratura los concursos para reemplazar esos jueces puestos a dedos por Macri en Comodoro Pi, y ahí explotó todo. Ahí se metió la Corte con un fallo que sacó de una ley de hace 16 años, algo totalmente fuera de tiempo, no se explica por qué, salvo que uno hurgue y vea qué estaba haciendo el Consejo de la Magistratura, y con un fallo que es escandaloso en términos jurídicos, en términos republicanos, en términos institucionales. Primero por el tiempo que pasó, ¿no? Estar 16 años funcionando una ley, no pasaba nada, de golpe, ¿por qué ahora dejarla sin efecto con un fallo? ¿Y por qué? ¿Qué intuís? Y esto, frenar los concursos que iban a reemplazar a los jueces puestos a dedo por Macri en Comodoro Pi, Bruglia, Bertuzzi. Habló Mauricio Macri sobre lo que pasó en estas últimas horas y se refirió al equilibrio de poderes. Te invitamos a que lo escuches. Y es coherente con lo que necesita el populismo. El populismo, digamos, autocrático, prepotente, necesita la concentración del poder, necesita la resignación y el sometimiento y la dependencia del ciudadano. Justamente el equilibrio de poderes es un veneno que ellos no pueden aguantarse, ¿no? Entonces ellos realmente lo viven como un veneno, porque lo que los limita... ¿Es un veneno el equilibrio de poderes? Esto fue en un evento de la Fundación Pensar. Parece que hablara de las vacunas también. No, el ladrón piensa que todos son de su condición. La autocracia de la que habla él es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde cooptaron la Corte, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, con militantes puestos a dedo por Macri. Fue lo que hizo Macri apenas asumió, de querer y finalmente lograr poner 2 jueces por decreto en la Corte Suprema. Y conflicto de poderes y avasallamiento de la división de poderes se produjo con el fallo de la Corte. El fallo de la Corte te estaba diciendo, primero, la oportunidad en que aparece de golpe, sorpresivamente, una declaración de inconstitucionalidad. Después, se mete a legislar. No solamente declara inconstitucional una ley, sino que crea una ley nueva, que es algo que está expresamente prohibido en la Constitución Nacional. No corresponde al Poder Judicial la sanción de las leyes, sino al Poder Legislativo. Eso es la intromisión en otro poder del Estado. Encima, dándole un plazo al Poder Legislativo para sancionar una ley, y si no,
estableciendo consecuencias como establece el fallo. Y lo peor de todo es que estos 4 jueces debieron haberse excusado, no debieron haber fallado en esta causa que inició el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, porque son parte interesada. Ellos debieron haberse excusado y dejar que esa causa la resuelvan con jueces, que para eso está la figura, cuando los miembros de la Corte tienen algún interés personal. Y Rosati falló y decidió que el presidente del Consejo de la Magistratura sea Rosati. Es un escándalo, es una barbaridad. Y tan grave es esto, el avasallamiento de un poder a otro, que Lorenzetti lo puso por escrito en su voto en disidencia. No se puede crear una ley. Y lo otro, la verdad que es realmente escandaloso. Y cuando se trabó y el supuesto equilibrio que buscaban con la derogación de la ley anterior o la declaración de inconstitucionalidad, hoy les importan 3 rabanitos, porque le tomaron juramento a una parte de los nuevos consejeros y no la otra. O sea, es mucho más desequilibrado hoy el Consejo de la Magistratura que antes del fallo. Nico. Voy a contar en un minuto más o menos cuál es el escenario del Consejo de la Magistratura antes de preguntarle algo al senador Recalde. Hoy asumió efectivamente Horacio Rosati, estuvo 1 hora en el edificio del Consejo de la Magistratura y en simultáneo se presentaron impugnaciones. Presentó una Juntos por el Cambio a la designación del senador Martín Doniate. En paralelo, el presidente del bloque del Frente de Todos, hablamos de Germán Martínez, presentó una impugnación a la candidata que propuso Juntos por el Cambio y que avaló el presidente de la Cámara de Diputados. Hablamos de la diputada radical Roxana Reyes. Ese es el escenario hoy. Presuntamente está en manos de la Corte definir si permite la asunción de estos 2 candidatos o precandidatos al Consejo de la Magistratura en un marco de candidaturas impugnadas. Esa es la foto. La pregunta, Mariano, es: sabemos que no hay caldo de cultivo más interesante para que la Corte intervenga en términos políticos que la falta de acuerdos en la política misma. ¿Cómo se hace para que la Corte no resuelva la política lo que evidentemente la política no está pudiendo resolver, porque el estado de las posibilidades de acuerdos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en general parece inviable en todos los rangos, en proyectos económicos, en proyectos políticos, en proyectos judiciales? Sí, en este caso concreto, el desbarajuste y las discusiones y las distintas interpretaciones, que creo que son válidas en todos los casos, se generan por el fallo de la Corte, porque venía trabajando el Consejo de la Magistratura con las dificultades propias de ese organismo, con la búsqueda de consensos que no siempre es fácil, pero venía funcionando normalmente. Se rompió esa normalidad con el fallo de la Corte. Y es lógico que haya estas discusiones porque es muy difícil determinar ahora, 4 años después de que se designaron los primeros 3 consejeros del Senado y los 3 primeros consejeros de diputados, determinar cuál es el cuarto y a quién le corresponde la segunda minoría, porque cambiaron la composición de las cámaras. Entonces, todos se sienten con derecho y con herramientas para buscar ocupar ese lugar. Bueno, y fíjate lo que pasó en la Cámara de Diputados, que yo entiendo la posición de Germán Martínez. Sí. El PRO, que es en minoría, tiene 2, y el Frente de Todos, que es mayoría, tiene 1. Ahora, perdóname. Y Camaño es la cuarta. Pues yo quiero preguntarle digo, yo estaba hablando de la reorganización de los bloques y demás, más allá del Consejo de la Magistratura en el medio de esta historia. La división del bloque del Frente de Todos tiene que ver también con la interna dentro de la política del oficialismo. Es una actitud inteligente de utilizar las reglas parlamentarias de las mayorías, porque tenemos muchos senadores, pudimos establecer esta división en un interbloque, como tiene Juntos por el Cambio. Pero también tiene varios en teoría deciden los votos por separado y luego se reúnen. ¿Acá no va a ser así? Va a haber absoluta unidad en el Frente de Todos, en el Senado. Tenemos un interbloque con las mismas autoridades, con José Mayán como presidente, con Anabel Fernández Agasti como vicepresidenta. Hoy tuvimos una reunión de bloque, nos juntamos con todos los partidos del Frente de Todos para apoyar la ley que estamos discutiendo de la creación de un fondo para pagarle el Fondo Monetario. En eso políticamente no hay ningún problema. Es un tema para salir de esta cuestión y poder resolver el entuerto en el que nos puso la Corte Suprema, sacar esa discusión del medio y poder discutir la ley para resolver la cuestión de fondo, que es una nueva ley
donde estén todos los estamentos representados en forma La equilibrada. pregunta tiene sentido porque Pero, Oscar Parrilli mencionó también que era una suerte de lógica Claro, pero, que se venía dando. Pero Recalde quedó en el bloque de Mayans. Claro. No, pero somos todos el mismo interbloque. En eso no hay ninguna, Boca había quedado no hay ninguna con discusión. No hay ninguna discusión. Pero además, yo lo leía a Larreta diciendo que esto era trampa. No es trampa esto. Esto es dentro de la ley. Tenemos el tuit, creo, de dentro Larreta para de la compartir. ley, Ahí está. todo. El kirchnerismo le hace trampa a la democracia. ¿Sabes qué es hacerle trampa? ¿Qué? Te voy a dar 3 ejemplos. Uno que justo hoy se está discutiendo porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad finalmente convalidó las firmas que juntó el Frente de Todos para derogar una ley que impulsó Larreta y que la aprobó con trampa, porque la hizo votar, es medio complejo, pero se lo voy a explicar sintéticamente. El Dice la acceso al Constitución río. de la ciudad que para privatizar, para vender un bien del dominio público, como es una plaza, se requieren 2 votaciones de 2/3. Los bienes del dominio privado, que son los muebles, esas cosas, requieren de una sola votación. Como perdían los 2/3, el 10 de diciembre de 2019, unos días antes, dijeron, no, esto en realidad es del dominio privado y aprobaron la venta con una sola votación. Estamos hablando de la venta de los terrenos De cercanos Costa a Aeroparque, Salguero. claro, para Sí. que nos está mirando, para ahí no los ubica. Son los cercanos a Aeroparque, donde hubo Exactamente. boliches en su momento. Exactamente. Es un Son terreno muy grande. 18 hectáreas que queremos que sea un parque público frente al río y que Horacio Rodríguez Larreta, como hace siempre, busca un negocio, construir torres de lujo. Ese es el proyecto de ley que estamos buscando derogar con esta iniciativa popular. Lo aprobaron con trampa. Trampa hicieron cuando en el Consejo de la Magistratura votaron la destitución de un juez sin esperar que jure el reemplazante de un consejero que había renunciado y lo tuvieron encerrado en la Corte Suprema. ¿Todo lo que contás tiene que ver con cómo se mueve la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se mueve? Cambiemos. ¿Cómo se mueve el PRO? ¿Cómo se mueve el macrismo? Trampa es lo que hicieron cuando Anabel Fernández Agasti, que era consejera de la magistratura, y renuncia, en lugar de mandar al suplente Sí, del ayer Frente lo de contábamos Todos, eso, sí. Sí. Monzó dictó una resolución y mandó a un diputado del PRO a reemplazar A como Tonelli. suplente a Tonelli en el lugar que le correspondía al Frente. Eso es trampa. Esto no, esto es parte de las reglas de los bloques y de las mayorías y las minorías en el Parlamento. Una última consulta, el espíritu de la pregunta de Nico. ¿Qué herramienta le queda a la política cuando efectivamente juega con la cancha inclinada de la justicia? El Congreso está trabado, evidentemente hay una suerte de empate hegemónico ahí. Yo creo que se puede destrabar, particularmente esta ley del Consejo de la Magistratura ya tiene sanción en el Senado y me parece que el gesto que hicieron Massa y Cristina de enviar estos dos consejeros puede ayudar a destrabar una ley que tiene que salir necesariamente, porque si no vamos a seguir con esta ley de facto que nos impuso la Corte Suprema con un fallo. Recalde, me interesa su opinión sobre lo que va a contar ahora Nicolás Fiorentino. Nico, tiene que ver con Milei y la UCR. El martes a la noche se inauguró el quincho del comité de la UCR en La Plata, de la UCR bonaerense. Ahí se reunieron las principales, creo que sacando quien comparte cámara con el senador Recalde, hablando del senador Martín Lustó, creo que sacando Lustó, los principales referentes del partido, los gobernadores, los presidentes de bloque, estuvieron ahí reunidos. Fue un asado de mucha rosca política, digamos, no imaginen nada extraordinario en ese sentido, pero sí surgió un nombre en esa conversación que es el de Javier Milei. Y ahí, por lo que me cuentan, hubo coincidencia entre estas figuras de que Juntos por el Cambio tiene que tener un límite, tiene que tener la puerta cerrada al ingreso de Javier Milei o de Libertad Avanza o Avanza Libertad, ya no me acuerdo cómo se llama el de él y el de Spert, pero son lo mismo escrito de forma inversa. ¿Y por qué es importante este dato? Porque cuando vos te mudás a los socios de la UCR en Juntos por el Cambio, cuando vas al PRO, vos ahí el PRO tenés dos sectores muy, por lo menos en este punto, en algunos son lo mismo, pero en este punto, en la figura de Javier Milei, muy marcados. Tenés a Patricia Bullrich y Mauricio Macri por un lado diciendo que hay que buscar, no ahora, no este año, no en fin de año, sino cuando haya que cerrar las alianzas el año que viene, hay que buscar un acuerdo que incluya a los liberales, libertarios, a la ultraderecha que representa Javier Milei. Y por el otro lado tenés a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que no.
que no hay que ir hacia ese lado, que eso de alguna manera desperfila la construcción que es Juntos por el Cambio. ¿Y por qué digo que la UCR es el límite? Porque esa es la apuesta de Larreta. La apuesta de Larreta es convencer a Bullrich y convencer a Macri de que si ellos avanzan en un acuerdo con Milei, se parte Juntos por el Cambio, se rompe, porque se va a la UCR. Ese es el plan que, o por lo menos es la lectura que hace hoy Horacio Rodríguez Larreta sobre la posibilidad de Milei. Que la herramienta de él para decirle a Bullrich y Macri con Milei no, sea si viene Milei, se va la UCR. Aprovecho esto para preguntarle al senador Recalde si efectivamente cree o imagina, creo que si te pregunto, Mariano, si imaginás a Milei dentro con el PRO, casi que podría sospechar tu respuesta, pero me interesa saber si imaginás al UCR en una alianza que incluya a Javier Milei. Lo que no hay ninguna duda es que esa discusión está dentro de Cambiemos, ¿no? Ninguna otra alianza política tendría ni siquiera la posibilidad de discutir la inclusión de un personaje como Milei. Larreta va a terminar haciendo lo que le diga Macri, como viene haciendo siempre. La verdad que en esto, esta discusión sobre quién es el candidato, hay un jefe en el hay un dueño del macrismo partido. y se llama Mauricio Macri. ¿Cómo van a terminar? La verdad que no sé, espero que la UCR tenga un poco más de dignidad que hasta ahora y pueda hacer valer sus principios, pues es un partido en algún momento ya había dicho, ¿no? popular. Alfonsín había dicho que el límite era Macri para el Unión Cívica Radical. Bueno, y lo traspasaron. Mariano, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias.